Bien, amigos, en más de una ocasión nosotros decimos que las principales cosas que nos ocurren en la vida, las principales, no son decididas por nosotros. Hay muchas cosas, muchísimas cosas, que nosotros tenemos el poder de tomar la decisión y realmente de cambiar. Pero las cosas básicas, lo principal, hasta nuestra existencia misma, no depende de nosotros. Usted puede decidir si yo me paro ahora del programa y me voy, eso lo decido. Si yo tomo un vaso de agua en el momento que lo haga, eso lo decido. Pero cuándo yo me voy a morir y de qué me voy a morir, eso no lo sabe nadie. Solamente uno sabe que se va a morir, pero ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Lo mismo cuando nació, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Usted no eligió ni el país, ni el lugar en el país, ni sus padres. Y sus padres no lo eligieron a usted, eligieron que usted nazca, pero el resto no está en manos de ellos. Y por demás tenemos una serie de condiciones que nos hacen esclavos. Tú puedes ser todo lo demócrata que tú quieras, pero, como decíamos, si tienes sed, tienes que beber agua. Si tienes hambre, tienes que comer. Si tienes sueño, tienes que dormir. Si tienes que ir al baño, tienes que ir al baño. Nosotros no somos dueños de la mayor cantidad de elementos que nos ocurren en nuestra vida. Por tanto, en cada tema, en cada área de la vida, es muy poco lo que nosotros podemos cambiar. República Dominicana, dentro del contexto mundial, está viviendo una situación excepcional. No es que el mundo no lo haya vivido. El mundo ha tenido pandemia, ha tenido elecciones, ha tenido problemas, pero nosotros tenemos esta vez un conjunto de elementos que se conjugan y todos son difíciles de prever, de evitar, ni siquiera de fijar sus fines. La Constitución dice que las elecciones son los 16 de mayo. Pasó el 16 de mayo, hubo elecciones, ¿no? Se pospusieron para dentro de 9 días. Entonces, lo que nosotros le vamos a decir, todo tiene que ver una cosa con la otra. Pero yo quisiera que ustedes lo vean con un espíritu de que es muy poco lo que se puede cambiar. Y a veces creemos verdaderamente que somos capaces de decidir nuestro propio destino. Y todo tiene que ver, todo lo que le voy a decir, al final tiene que ver con las dos crisis que estamos viviendo. Una crisis de salud y una crisis política. Ojalá nosotros podamos salir bien. Hoy se cumplen 700 dominicanos que no les fue bien. Se murieron 700 dominicanos. Y en el mundo van millones.
¿Pudieran estar vivos? Yo no sé. Todo es yo no sé. Ni sé cuándo, ni sé cómo, ni sé dónde, ni sé por qué vino y por qué se va. Entonces, a veces hay detalles que cambian las cosas. Lo hemos vivido. Por ejemplo, nosotros vamos a tener unas elecciones el día 5 de julio. Hoy es 9 de junio. Prácticamente 9 días para que cesen las. El próximo domingo no. Pasado mañana no. El otro domingo tenemos elecciones. 7,5 millones de dominicanos estamos convocados para votar. Casi 600 deben de votar fuera del exterior. Por los números anteriores, no se piense que de esos 600, en ningún caso, porque si en tiempos normales votaron 120, aún con el entusiasmo, no creo que lleguemos a 150,000. De 600,000, 150,000. De 7,5 millones, que serían 5,900,000, podría votar perfectamente un 60%. Debería votar con un 40% de abstención. Todo el mundo sabe que en estas elecciones va a haber más abstención. ¿Cuánto? Ahí viene la pregunta. No sé. La mitad votan y la mitad no votan. Puede ser. Pero puede ser que solamente voten el 40%. Y puede haber un 60%. Ya si hay más de un 60%, me preocupa porque entonces uno de los argumentos que va a usar con mucha justeza el que pierda va a ser que un 60% de abstención no representa la voluntad popular. 40% no representa que gente que voten, son 2 millones de personas, no representan la voluntad popular. Esa es la cantidad de votos que debe de tener, por lo menos el que gane. Pero lo menos que deben acudir a las urnas en esta ocasión deben ser 3,5 millones de dominicanos, para que uno se sienta representado en esa votación. Pero hay algunos elementos. Usted puede decir, ¿cuántas encuestas se han hecho? Muchas. ¿Cuáles son las que más valor tienen? Las que se hacen el último mes y las que se hacen en los últimos 15 días. Y yo me pregunto, ¿y firmas encuestadoras de la talla de las 6 que se han pronunciado, en que yo prefiero decir que 2 de ellas, me han gustado sus resultados, pero eso me ha gustado a mí, que va a haber una segunda vuelta, que el país, que tenemos 2 candidatos que están muy pegados en cuanto a candidatos, pero cuatro firmas dan por encima de 53, pero no de 51, no, de 53. 4 firmas reconocidas y van a estar equivocados. ¿Dónde van a meter la cabeza el día 7? Y si tienen razón, vamos a suponer, y si tienen razón, ¿qué pasa? Ustedes ven que era eso. Uno no sabe nada. Pero hay elementos. Usted oye que dentro de los 3 candidatos, aquí se menciona
a Luis Abinader, que siempre estará encima en primera o en segunda vuelta del candidato del PLD. Y yo creo que el candidato del PLD tiene un votante que no dice que vota y que todas esas encuestas estarán equivocadas. Yo realmente creo, yo quiero y creo que los votos van a ser así. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que Gonzalo tendrá más de un 52 y que Luis tendrá más de un 35 y que Leonel tendrá más de 8. Eso es lo que yo creo, que es al revés. Pero, ¿y si es así? ¿Quién lo puede cambiar? Muy sencillo. Hay dos elementos que han pesado mucho y uno no le gusta decirlo. Miren, aquí se ha repetido que las elecciones municipales no tienen ningún valor para estas elecciones de la semana que viene. No deberían de tener ningún valor, pero están pesando y están pesando en la dirección de que los dos partidos están muy cerca uno de otro. Y hay un candidato que se supone que fue a elecciones y que todavía uno no sabe cuáles fueron las razones que llevó al presidente Fernández a participar en unas elecciones en el que él creó 2 meses o 3 meses antes un partido nuevo. ¿Por qué no se fue antes? Nadie lo sabe, porque nadie sabe nada de lo más importante. Y yo le preguntaba al ingeniero Cuello, el doctor Fernández es la ficha del tranque en estas elecciones, porque el doctor Fernández impidió la reelección de Danilo. Danilo estaba listo para ganar una reelección. No tenía problemas, un partido sin división, tenía todo para ganar unas elecciones. Sin embargo, ¿quién fue el que peleó hasta el último momento para que Danilo no sea candidato? Leonel Fernández. Bien. ¿Quién trató de dividir al PLD y al no dividirlo creó 2 efectos? Se llevó un pedacito, no se llevó el PLD. Pero el que se quedó ayer, Danilo Medina, le dijo, despierten y pónganse a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que se llevó un pedacito que no tiene mucha importancia, pero creó un letargo en el resto del partido. La gente no se sentía cómodo con enfrentar a Leonel Fernández. Pero Leonel no tuvo ningún escrúpulo en enfrentar a Danilo y a su partido. Y no le importa que el partido pierda. Eso es porque, ¿por qué? Porque él tenía otro propósito, que tampoco lo sé. Que gane el PRM porque se vendió. No, ese no es Leonel Fernández. Que gane el PRM para joder a Danilo. Sí, ese es Leonel Fernández. Que gane el PRM para joder a su esposa. Sí, ese es Leonel Fernández. Entonces, cuando tú tienes una persona que puede tener entre un 5 y un 10 o un 15, porque todavía quedan días y en estos días se deciden muchas cosas. Y ese porcentaje, si él en este momento se retira y dice, voten por el PRM o voten por mi partido, el de la Liberación, posiblemente no haya una segunda vuelta. Miren cómo usted, apenas un 5 a un 10% puede decidir antes de. Ahora, no puede hacerlo antes porque no tendría justificación. Y entonces, ¿para qué te fuiste?
¿para qué te fuiste si estás convocando a eso? Muchísimos PLDistas, desde el mismo momento que él se fue, lo estaban invitando a que no se vaya. Pero él se fue, y como dice su esposa, él se fue, yo no me fui, porque yo tengo mi propia cabeza. Creo que se equivocó, pero él no va a volver, por lo menos ahora. ¿Cuándo volvería? Él volvería si Danilo Medina y Gonzalo pierden, entonces él le va a decir públicamente, te entregué un partido en el poder y me lo entregaste en la oposición. Entonces él vuelve a su partido, saca a Danilo y si puede eliminarlo políticamente, lo puede propiciar porque tiene la justicia, siempre ha tenido una parte grande de la justicia porque para eso hizo la reforma del 2010. Entonces él va a tener la facultad de meter preso a Danilo. Todo eso puede ser. Ahora, ¿Leonel puede ganar las elecciones? No. ¿Leonel puede quedar en segundo lugar? No. Pero ese es un no empírico. Está en el globo y cualquier cosa puede pasar. Puede pasar que en estos días que queden, él tenga la posibilidad de quedar en segundo lugar. Puede que él quede en segundo y que el PLD quede en primero. Todo eso puede pasar y que Luis quede en tercero. Todo eso puede. Pero ¿qué es lo que tiene sentido? En primera vuelta es muy difícil que se dé lo que dicen estas encuestas. Pero puede ser que ganen en primera vuelta. Y si ganan, y si hay segunda vuelta, entonces ahí Leonel puede decidir el que va a gobernar. Perfectamente fíjense como una persona de pocos números en una encuesta puede decidir. Es más, si Leonel hoy anuncia su retorno al PLD, el PLD gobierno, pero sin ninguna duda, con un 5%. Porque a veces una gota es que rebosa el vaso. Una gota es, esa gotita rebosa el vaso y se bota parte del agua. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿y qué puede pasar? Mira, hay una palabra que el diccionario lo da como persona o cosa poco constante en todos los aspectos de la vida. La palabra veleidoso. Veleidoso es aquel que tú no puedes prever, porque te puede salir con cualquier cosa, pero inclusive cosas opuestas. Y alguien dice que el votante dominicano es muy veleidoso y todos los candidatos tienen que tener esa palabra presente. ¿Qué es veleidoso para Luis Abinader? Pensar que si él obtiene la presidencia de la República, él es el presidente de la República y que lo tiene todo. Se olvida que los pueblos son veleidosos. Y como le dijo la Raful, Faride, vamos a ganar, pero el triunfalismo le preocupa, porque usted no puede, como en el béisbol, celebrar un triunfo hasta que no se haga el out 27. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de encontrarme con Gonzalo Castillo y me dijo algo, don Julio,
nunca la noche más oscura que cuando va a amanecer. Vamos a ganar. Y ayer el presidente Medina dijo, vamos a ganar con 29, con 35, con 45, vamos a ganar. ¿Dónde va a meter la cabeza? No importa, la mete en cualquier parte, porque aquí hay mucha gente que tiene que decir que va a ganar. Ahora, veleidoso es el votante. Cuando ese votante entra ahí, mire, es tan veleidoso que cuando se compran los votos, lo que hace es que se compra la cédula. Ni siquiera ya se compra la boleta, la cédula. Y ahora hay un problema, hay que comprarla no un rato antes, hay que comprarla por lo menos 4 o 5 horas antes o el día anterior. ¿Por qué? Porque los que compran cédulas no son personas muy confiables. Y esas personas podrían quedarse con el dinero de las cédulas, y eso es mucho dinero. Porque para ganar unas elecciones comprando cédula hay que comprar muchas cédulas. Y muchas cédulas es la diferencia. Estas son unas elecciones que 200,000 votos podrían decidirlas. 200,000 votos y 100,000 votos podrían decidirlas. No importa lo que digan las encuestas. Y si hay abstención, 200,000 votos es muchísimo. Entonces, ese pueblo es veleidoso. Y a ti, como decíamos ayer, te pueden preguntar en la calle. Te pueden preguntar en la calle. ¿Tú estás con el penco? Yo no, yo estoy con la oposición. Porque la gente no dice cuando está con el gobierno. Pero cuando tú revisas y dices, pero ven acá, y el gobierno de Danilo es tan malo, como él decía ayer. ¿Y qué pasó después de marzo, después de febrero, o de marzo 16? ¿Qué hicimos mal? Nada, no se hizo nada malo. Se van y no se salen de ahí. Entonces, esa situación es que usted tiene que ver, por ejemplo, en el periódico de hoy, o en las cosas estas, en las redes aparecen 3 imágenes de 5 sacerdotes, 2 obispos bien juiciosos que dicen, el voto es el momento en que el dominicano debe expresarse y deben de expresarse de acuerdo a su conciencia. Respeten esa oportunidad. Y con otras palabras, muy mejor dichas, porque los obispos saben hablar más que uno, el obispo de Higüey, Castro Marte, y el obispo de Baní se expresan en una forma muy correcta. Pero resulta que hay 3 párrocos que se volvieron locos. Sencillamente se volvieron locos, pero tienen derecho, porque son dominicanos los 3. Y en una película que la mencionó el otro día Alvarito Arbelo, porque Alvarito no solamente es de política, Alvarito era un comentarista de deporte y del cine, escribía mucho del cine, lo veíamos siempre en los cines donde se estrenaban películas, en el Santo Tomé, en el Rialto, en el Leonor, en el Olimpia, siempre lo veíamos entrar y salir a esos cines. Y hizo un comentario el otro día de una película que es un clásico que se llama ¿Cómo matar a un ruiseñor? Creo que esa es la traducción, How to Kill a Mockingbird. Sí. En un juicio, alguien dijo una frasecita que nadie la recogió, pero yo recuerdo perfectamente, que parece ser que en algunos jueces de Estados Unidos piensan que los pilotos, o pensaban que los pilotos
de aviones de guerra había que considerarlos locos, porque no se concibe que un ser humano en su juicio se monte en un aparato que no está diseñado para volar porque es de hierro. Las aves son las que diseña el creador para volar. Se monta, despega y vuela en un aparato que no está diseñado para volar. Y además decide pelear en un aparato. Entonces decía que cuando le llegaba un piloto con él de una vez lo declaraba loco. Y hay otras que yo a veces, señores, una persona, un joven de un campo, de una ciudad, de una metrópoli, de donde sea, que deja su familia, se mete en un seminario a estudiar teología para ser sacerdote, renuncia a tener familia, renuncia a tener hijos, renuncia a tener esposa, renuncia a tener relaciones sexuales, renuncia a hacer dinero. ¿De loco? Tiene que tener un tornillo mal, porque señores, no, lo que pasa es que ese señor hizo eso porque está haciendo el mejor negocio que puede hacer un ser humano, que es trabajar para la eternidad. Pero todavía nadie ha regresado y le ha dicho que uno va para la eternidad. Pero ese señor decide hacerlo todo. Entonces, cuando uno ve estos curas, el sacerdote de la iglesia Mercedes, un sacerdote que yo le mandé a Carlos ahí ayer, a su cosa, pero yo tengo mala suerte con Kelvin, con Carlos, que yo le mando las cosas y ellos ni las ven. Y yo se las traigo a ustedes para que ustedes las vean, pero... Y otro que bailó con la primera dama, un merengue. Y ayer despojó a Gonzalo de un demonio, de un brujo, le hizo un despojo. Porque una locura por todas partes. Entonces, el panorama está contaminado de una serie de elementos que usted tiene que ver al paso. El doctor Abinader ayer emitió su primer decreto y hoy aparece el segundo decreto. Como un presidente, antes de tomar posesión, siempre a los presidentes se le da 100 días para no molestarlo y dejarlo que se ordene. Nosotros le vamos a dar 150 a Luis. ¿Por qué? Porque el presidente ayer se decretó que mañana termina el toque de queda y termina el estado de excepción. Ya se acabó el coronavirus, ya no hay coronavirus, ya de mañana en la noche en adelante no use mascarilla, no use nada, porque ya hay un decreto. Y eso va a durar hasta el día 7, porque el día 7, con la cantidad de casos que vamos a tener, usted verá que se va a hacer 24 horas de toque de queda y de cuarentena. Pero no importa, no importa. Esa situación es imposible de controlarla, porque lo más importante es la voluntad popular, no es la salud. Ya se dio, no debe haber cuarentena. Ya de mañana para adelante se puede amanecer, se puede beber, se puede hacer, no hay distanciamiento, lo que usted quiera. Ahora yo le digo a usted una cosa: si usted tiene un poquito de seso, siga cuidándose. Siga cuidándose. Entonces, el ingeniero Cuello dijo algo. Carlos Alonso le preguntó a José Israel si una escena que se describe entre uno de los políticos más grandes que ha tenido la humanidad y el primero en Francia,
y el emperador y el general Napoleón Bonaparte. En un momento, no me acuerdo si fue cuando salió de una de las islas que estaba preso, si era en el momento del esplendor, pero hubo un diálogo en que en ese momento Napoleón no era el jefe del Estado francés, era un general exitoso. Y en ese momento Fouché era el ministro de lo Interior, que en ese momento era la posición después del presidente de más poder. Y le dijo: general, el pueblo está con usted, las Fuerzas Armadas están con usted, los ricos franceses están con usted, frente a la iglesia francesa está con usted. Por tanto, hágame el favor y lo sienta en la silla, y él da la vuelta y le dice, le hace así: ordene que usted es el jefe de Francia. Yo quisiera que eso no ocurra con Luis, porque cuando vengan los resultados, si estos resultados vienen, esos resultados, el de Greenberg, gané con un 56%. No hay quien aguante al PRM y a Luis. Y se van a llegar a creer que ellos son Napoleón y que los militares están con ellos. Porque ellos están trabajando con los militares. Aquí hay militares que se le dicen que si esos no son los resultados, no se puede. Se lo digo yo, Aquí hay militares que yo conozco que si lo soplan un chin, se meten en ese lío. Se meten en ese lío. Si no gana el PRM, no toma posesión Gonzalo Castillo. Y los ricos hicieron eso. Se olvidaron que el resultado era al revés. No importa. No va a tomar posesión. Porque no van a tomar en cuenta el pueblo. Pero muy bien. Y si se creen eso y se les olvida que aunque fuera así, todos esos votos no son de él, son votos en contra de. Y eso usted tiene que averiguar, ¿son míos o son en contra del otro? ¿Me quieren o le tienen odio a la otra? Eso es lo que tienen que determinar, Si caen ahí de que yo soy un líder querido, no, usted puede convertirse en un líder querido si después que gane hace lo que tiene. Va a haber una reforma tributaria en diciembre, lo anunciaron ayer. Doctor, licenciado, ¿usted me puede dar detalle de cuál va a ser la reforma? Si nos van a quitar impuestos, van a eliminar impuestos, nos van a dar una gracia o nos van a poner impuestos. No, una reforma, pero no te la puedo decir. Dígamela ahora, doctor. Yo quiero saber, porque si me la dice y me conviene, yo voto por ti. Pero dígamela ahora. En diciembre, seguro, antes de Navidad, hay una reforma. Lo que quiere decir que ya ellos están dando por seguro que el Congreso va también a ganar, que puede ser, Yo estoy más seguro que en el gobierno, por lo menos en el Senado, no les va a ir tan bien como en la presidencia. Entonces, va a haber un procurador imparcial. No dicen quién es, pero ponen a los que ponen cosas en las redes, y dicen, ¿quién tú quieres? ¿A Nieves o a la doctora Miriam Germán? Están sugiriendo procurador, modificación del sistema tributario y suspensión del
estado de excepción. Son 3 ya disposiciones de la oposición que se impusieron y aquí no se puede negar. Ojalá esas 3 cosas tengan éxito. La doble. Todo lo social va a tener el doble. Doble luz, doble bono gas, el doble. Y los cuartos en vez de 700, 1400, todo es el doble. Me pregunto, ¿de dónde se va a buscar? Me lo dicen y yo creo que debe ser el triple, porque hay gente que no le dan 500 ni 1000 pesos por persona. Así es que debe ser. Pero yo oigo a veces a algunos economistas que dicen que el Estado no debe de ser paternalista. Entonces, ¿a quién le creo? Sigo. Catalina. Esa planta no sirve. Todos los días tiene un problema. Vamos a explotarla y vamos a traer otra. O vamos a venderla para que la arreglen como dieron la de los minas, que se la dieron a una gente y ahora sirve y no las venden. Lo que nunca sirvió, ahora sirve. Lo de Haití, ¿qué van a hacer con Haití? No, eso lo hablamos después, ahora no podemos hablar porque es un tema político muy difícil. El que dice eso se quema, no se puede hablar. La RAFUL sí dice lo que aunque pierda. Aborto, no haber educación religiosa, usted puede o no estar de acuerdo, pero sabe lo que ella piensa. Y matrimonio homosexual son derechos que tiene la gente de casarse con quien le dé la gana. Eso es lo que ella piensa, pero lo dice. Entonces hay que reconocerle que ella se atreve a decirlo. Porque si no tuviera, no, yo no quiero tratar ese tema, voy a tratar otros temas, como hacen los otros, que tratan otros temas. Todo esto tiene que ver con que mañana a las 12 de la noche ya termina el toque de queda y el domingo no hay toque de queda. Ya hasta después de las elecciones. Vamos a tener 8 días sin toque de queda. Usted puede ya circular libremente por donde quiera. Y no se va a someter el domingo al Congreso la ley de estado de excepción, porque no van a haber otros 14 días. Veremos después de las elecciones si es necesario. Y como dijo un cura, ora, ten fe y no te preocupes, porque dicen que Dios nos cuida y ahora Él va a tener que venir a hacer su trabajo, porque si usted no se cuida, podemos tener un problemita. Tenemos que echarle la culpa, eso no es problema, porque cuando no haya cama, eso no es el gobierno que tiene la culpa. Puede ser que no haya cama de tanta gente que comiencen a celebrar, porque las crisis de salud no se resuelven con decretos. No se resuelven con decretos. Y la están resolviendo con decretos y con leyes. Eso como de un decreto. Prohibido divorciarse. Usted puede poner una cosa que diga prohibido, pero no puede poner prohibido separarse. Prohibido tener contacto sexual. Eso usted no lo puede poner en una ley. Porque hay cosas que la ley no es que lo prevé. Pero no importa. Nosotros estamos bien. Y ayer Felucho dijo algo que me llama la atención y puso de ejemplo Santiago. Dice, si tú vas a Santiago y haces una encuesta entre la clase media y alta en Santiago, te va a encontrar que el PLD pierde. Pero si te vas a los barrios de Santiago, el PLD gana. Y tú dices, ¿y qué pasa en Santiago? Que Santiago es Santiago. Y ahí son más veleidosos que en todas partes. ¿Qué pasa? Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco
e Hipólito Mejía, los tres presidentes son de Santiago, pero son del PRD los tres, son los tres triunfos que tuvo el PRD. Vaya a Santiago y llame a cualquier persona y dice, ¿qué hizo aquí Hipólito? ¿Qué hizo Antonio Guzmán? Ese edificio que le pusieron su nombre. No, pero ¿qué hizo Salvador Jorge Blanco? Sin embargo, si tú llamas a otro y dices, ¿qué hizo el PLD? Con toda su corrupción, lo peor, y empieza a enseñarte cosas. Esa es la diferencia. ¿Quién va a ganar? En Santiago va a ganar el PLD, la oposición. Porque los pueblos son raros. Y tú puedes reírte mucho con mi hermano Ernesto, que va y viene, relaja y dice cosas y le dice el bico, y uno goza muchísimo. Pero eso es una cosa, gobernar es otra. ¿Verdad? Una cosa es reírse con Ernesto y otra cosa es gobernar. ¿Tú viste lo que dijo Fador? Sí, yo lo veo todos los días, mi hermano. Pero eso no es gobernar. A ver, el que le dicen más cosas al otro. Y yo le voy a decir una cosa para terminar cosas. Yo, el día 5, sé por quién voy a votar. Y sigo diciendo, de todos estos gobiernos, el mejor ha sido el de Danilo. Y se puede probar. Ese es el debate que hay que tener. Pero no probarlo en un discurso grandilocuente. ¿Y cómo es posible que el doctor Fernández diga aquí que aquí va a ser cero tolerancia a la corrupción? Y tú estás pensando que eso lo está diciendo Nicolás de Jesús López Rodríguez, que resucitó, que salió de la situación que está, o el obispo Soria. Pero quien lo dice es Leonel, un hombre que tiene 10 casos pendientes que explicar, y que el primero que va a ser sometido a ese, porque yo creo que la corrupción no prescribe, creo yo. Entonces, eso es lo que nos espera a nosotros. Que Dios nos cuide, que ilumine la mente de todo el mundo, y que no vamos a cambiar la intención del voto, porque lo que está de moda se van.